soy co-coordinadora del área de política climática de FARM, y tengo el placer de darles la bienvenida a este evento de presentación de este informe de transparencia climática. Para los que no lo conocen, el Climate Transparency Report es un informe anual que compila y revisa información sobre el desempeño de los países del G20 en cuanto a sus políticas climáticas, y en particular en torno a los avances o no en materia de mitigación, adaptación y financiamiento. Este informe es elaborado por un consorcio de organizaciones, expertos y expertas de estos países, consorcio del cual FARM es parte junto con el apoyo de la UNICEN, y consiste en un informe general junto con perfiles detallados para todos los países miembros, entre los que se encuentra la Argentina. Entonces la idea de hoy es justamente presentarles algunas de las principales conclusiones y hallazgos del informe de este año para nuestro país, y también escuchar una serie de reflexiones expertas acerca de qué significa todo esto frente a los desafíos que nos plantea el actual contexto internacional. Un contexto que está fuertemente atravesado por la recesión que desencadenó la pandemia, a la que se suma la guerra de Rusia en Ucrania, que a su vez disparó los precios de la energía y los alimentos a nivel internacional, y que también trae aparejada fuertes tensiones políticas que juegan un rol muy importante a la hora de abordar una problemática global, como lo es el cambio climático, que justamente requiere de mucha cooperación a nivel internacional. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Daniela Kessler, que es integrante del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, quien nos va a contar cuáles fueron los principales resultados de este reporte respecto a las políticas climáticas sectoriales de la Argentina. Así que adelante, Daniela, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Cata, por la presentación. Un placer estar esta tarde con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para comenzar a hacer un breve repaso de algunos de los principales indicadores del Climate Transparency Report, y en particular para Argentina. Bueno, espero que se esté viendo ahí. Sí, Dani, perfecto. Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, primero, para entrar un poquito en contexto, vamos a ver las emisiones de carbono relacionadas al sector energía para todos los países del G20. En el cuadro vemos cómo se han modificado o incrementado, mejor dicho, las emisiones desde el año 1997 a la actualidad. Las emisiones, acá vemos diferentes curvas. Las emisiones son la curva azul más oscura que estoy señalando en este momento. Y podemos ver que se han incrementado un 40% en ese periodo de tiempo. Y el cuadro también muestra, el gráfico también muestra las principales variables que impulsan al crecimiento de las emisiones. Entre ellas, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Pero la variable que más juega ayudando al incremento de las emisiones es el crecimiento económico, que es la curva celeste, más por encima, que vemos por encima de todas, que se ve la caída ahí, el decrecimiento económico en 2020 debido a la pandemia, y ese mismo comportamiento lo podemos ver en la curva de las emisiones, para luego tener un rebote en el 2021, por lo que se puede ver la extrema relación, ¿no?, que hay entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a la energía, y la imposibilidad de desacoplar, ¿no?, el crecimiento de las emisiones a este crecimiento económico. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver un poquito la situación de Argentina, y esto nos va a ayudar a entender los principales resultados para Argentina que vamos a ver. Primero hay que decir, bueno, que la Argentina no está en línea con el 1.5 para mantener, ¿no?, el incremento de la temperatura bajo ese nivel. Y si miramos las emisiones totales per cápita para la Argentina,
podemos ver que son superiores al promedio del G20. Con esto sacamos la conclusión de que Argentina no puede mirar para otro lado, o sea, no puede decir que no tiene responsabilidad en cuanto a las emisiones globales, ya que está en promedio por encima de la media del G20, ¿no? Y por el otro lado, si vemos la tendencia de los últimos años de emisiones per cápita para Argentina, sí puede verse que, bueno, han venido decreciendo a un nivel superior al del G20, pero hay que decir que este decrecimiento no es debido a medidas de mitigación, o sea, medidas específicas que el país haya tomado para reducir sus emisiones, sino que está más ligado a las continuas crisis económicas que enfrenta el país. Y ahora lo vamos a ver en las continuas gráficas. Si analizamos las emisiones totales de Argentina por sector, vemos este crecimiento continuo desde 1990 al 2018, que es la fecha del último inventario oficial de gases de efecto invernadero del país, que solo se ha habido interrumpido ese crecimiento justamente en las crisis económicas que han afectado al país, en el 2001, en 2008, y en los últimos años se ve ese crecimiento estancado debido a también al estancamiento del crecimiento económico, ¿no? Y cuando tengamos los resultados de los inventarios hasta la fecha, vamos a ver claramente también el impacto de la pandemia en las emisiones totales. ¿No? Reafirmando esto que decíamos que las emisiones están ligadas al crecimiento económico, y que entonces este amesetamiento de las emisiones de Argentina no es debido a medidas de mitigación, sino a las crisis económicas. Analizando entonces las emisiones de dióxido de carbono relacionadas específicamente al sector de la energía, vemos la misma tendencia con los mismos decrecimientos bien pronunciados en las crisis económicas, y lo vemos ahí en 2018 muy claramente, esta caída en las emisiones, que si analizamos entonces la matriz primaria de energía, o sea, el consumo de energía primario en el país, perdón, la generación de energía primaria en el país, podemos ver que ha ido incrementándose a lo largo del periodo de 1990 a la fecha, los últimos 30 años, y se vuelve a repetir esas caídas de consumo, ¿no?, en las crisis económicas, y acá sí que tenemos datos hasta 2021, se ve claramente también la caída de consumo durante la pandemia, con este repunte en 2021 que también impacta en el crecimiento de emisiones. La matriz energética primaria argentina está dominada 85% por combustibles fósiles, y lo ha sido así históricamente. Si bien en el último periodo se ve un leve aumento de la participación de renovables, no es suficiente justamente para torcer esta tendencia de las emisiones. Y esto lo podemos comprobar analizando la intensidad de emisiones del sector energético, o sea, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso se toma solo se analiza el dióxido de carbono, cuántas emisiones de carbono se producen por cada unidad de energía generada. También en el mismo periodo, en los últimos 30 años, este indicador ha ido incrementándose, manteniéndose estable en el último periodo, lo que significa es que Argentina no está tomando medidas específicas para reducir las emisiones provenientes de la matriz energética, o sea, no está tomando medidas para hacer más eficiente o menos contaminante la producción de energía, porque las emisiones se mantienen, por cada unidad de energía, se mantienen constantes. Así que las medidas que está tomando en función de renovables o eficiencia energética no son suficientes, y tiene que incrementar
esas medidas, ¿no? El nivel de incorporación de renovables a la matriz energética. Acá vemos la matriz de generación eléctrica, que también está dominada por los combustibles fósiles. Un 64% de la energía eléctrica que se produce en el país se produce a partir de hidrocarburos, principalmente gas natural. Si bien en los últimos años ha habido una incorporación de renovables, en el último periodo, si analizamos el último periodo de tiempo, hay un amesetamiento de esa incorporación de renovables, y no termina de ser suficiente para torcer el crecimiento de las emisiones, ¿no? Como veíamos recién con el indicador de intensidad energética de la energía. También otra cosa destacable de este gráfico es la caída en la participación de las hidroeléctricas en el último tiempo, principalmente debido a las sequías que han afectado al país, y la reducción de los caudales de los ríos, que también es una consecuencia, ¿no? Indirecta del calentamiento global y del cambio climático, ¿no? Es para tener en cuenta. ¿Qué pasa en el sector del transporte? Otro de los principales sectores que aportan a los gases de efecto invernadero. Este sector está también dominado por los combustibles fósiles. Más del 90% de los combustibles que se usan para el transporte son de origen fósil. Si bien podemos ver que a partir de más o menos el 2017 se incorporaron los biocombustibles debido a la ley de biocombustibles que estableció el corte de biodiesel y bioetanol en los combustibles líquidos para el transporte, pero nuevamente en agosto del año pasado, con la nueva ley se reduce el corte, y la participación de los biocombustibles en la matriz vuelven a caer. Por lo tanto, las emisiones del sector transporte siguen incrementándose. Esta caída que vemos acá del consumo del transporte es la pandemia, ¿no? Pero podemos ver el repunte que se generó en el último año, 2021. Hasta acá un breve análisis, entonces un recorrido del sector de energía, responsable de más del 50% de las emisiones de Argentina, pero ¿qué pasa con el otro sector, responsable del otro 40%, el segundo sector que aporta las emisiones de gases de efecto invernadero, que es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra? Acá vemos cómo ha sido el avance de la deforestación en los últimos 30 años en el país. Si bien, bueno, de la década de 1990, 2000 hacia 2000-2010 hubo un fuerte incremento en la deforestación promedio anual, luego vemos que a partir de 2010 empieza a reducirse, pero está lejos de llegar a los mínimos niveles esperables de deforestación de bosques nativos, y para torcer la tendencia de emisiones, ¿no? Esta relación que hay entre la deforestación, que es la barra azul más fuerte, y la reforestación, que sería la recuperación de áreas deforestadas, que es la barra celeste, esta relación debería invertirse. Es decir, minimizarse la deforestación y recuperarse las hectáreas deforestadas para lograr torcer, ¿no? las emisiones del sector. ¿Qué pasa con las emisiones del sector de agricultura? Específicamente, el sector es responsable del casi el 30% de las emisiones totales, y
como históricamente los principales sectores que aportan a las emisiones son la fermentación etérica de la cría de ganado vacuno y las emisiones de óxidos nitrosos provenientes de la gestión de suelos. Entonces, con este pantallazo de cómo están las emisiones de Argentina y los principales sectores responsables de estas emisiones, y qué es lo que se viene haciendo en el último tiempo, nos planteamos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de acción en cuanto a medidas de mitigación para reducir las emisiones, y cuál es la consecuencia de seguir por este sendero, ¿no? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático a los cuales se enfrenta la Argentina? Bueno, el reporte muestra que algunos de los principales impactos a los cuales ya se está enfrentando la Argentina, pero que van a ser cada vez más frecuentes en un futuro cercano, son olas de calor más frecuentes que impactan en la salud de la población, en los cultivos, y incrementan la demanda de energía, incrementan la frecuencia de precipitaciones más intensas, con periodos de sequía cada vez más largos, sobre todo entre otoño y primavera, que estos largos periodos de sequía favorecen los incendios forestales y generan mucho estrés para diferentes actividades económicas. Entonces, todo esto genera mayores costos para el país, debido principalmente a dos razones. Una, por pérdidas de los sectores productivos, económicos, que sufren por todos estos impactos, mayores costos de los sistemas de salud, y mayores costos en la necesidad de tomar medidas de adaptación para mitigar los impactos, para mitigar las consecuencias de estos impactos, tanto en la población como en los sectores económicos. Y con esto cerramos un breve y rápido panorama del reporte para la Argentina, cómo estamos parados. Buenísimo, Daniela, muchísimas gracias por la presentación tan sintética de un reporte que tiene como alrededor de 100 indicadores, así que es bastante extenso. Les recordamos que lo pueden descargar si quieren para leerlo en profundidad, digamos, desde la página de FARN y de Climate Transparency. Ahí dejamos ya el link en el chat, así que gracias, Dani, por ese resumen tan comprensivo. Y bueno, también recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a ir recopilando sus inquietudes para que también después hacia esta segunda parte los panelistas lo puedan ir abordando. Así que recuerden que si tienen alguna duda de la presentación o algún tema que quieran clarificar, lo pueden hacer a través de esa herramienta. Así que bueno, teniendo en cuenta todas estas conclusiones que acaba de presentar Daniela, quisiera ahora invitar a sumarse a esta discusión a Pilar Acef y Gabriel Branco, dos personas con muchísima trayectoria en esta temática, para que compartan sus reflexiones respecto de las oportunidades y los desafíos para la agenda climática en la Argentina frente al actual contexto internacional, ¿no? Y cómo podemos pensar en estas transiciones que necesitamos encarar desde nuestro país con este escenario tan complejo. Pilar Acef, las presento brevemente. Pilar Acef es cofundadora de Periodistas por el Planeta
y también una de las autoras del libro Recalientes, un libro sobre geopolítica del cambio climático, ¿no? Que bueno, acaba de ser publicado, así que de paso les recomiendo que traten de conseguirlo, ya está disponible en las principales librerías. Y Gabriel Blanco es profesor e investigador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía, de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN también, y especialista en temas de energía, cambio climático y sustentabilidad. Así que bueno, ahora sí, le dejo el micrófono a Pilar, si querés por ahí empezar ahí con alguna pregunta disparadora, así tiene lugar el debate, y de vuelta les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas. Muchas gracias. Ahí, Pilar, todo tuyo. Muchas gracias Cata, y muchas gracias a todos los que se están sumando. Y yo voy a empezar haciendo lo que sé hacer, que es hacerle preguntas acá a Gabriel, y volviendo mucho sobre todos los indicadores que marcó Daniela y todo lo que dice el Climate Transparency Report, que es siempre un conjunto de información muy importante y muy significativa para todo lo que hace el cambio climático, para las trayectorias y los caminos y las decisiones que hoy estamos tomando. Pero partiendo por el principio, Daniela nos decía, el Climate Transparency Report nos dice que Argentina no está on track, o no está en línea, o no está en camino hacia 1.5. ¿Qué significa esto, Gabriel, en criollo? ¿Qué significa para Argentina, qué significa para el mundo y qué significa para nosotros como parte de la Argentina? Hola Pilar, a todos, gracias, gracias por sumarse, gracias por la invitación. Sí, yo creo que Daniela lo mencionó en algún momento, lo que se ve, lo que surge de los números duros, de lo que está pasando en Argentina, muestra que esta temática sigue sin estar en la agenda pública en la Argentina, mucho menos en la agenda de la política de la Argentina. Hay una idea de que no es una problemática nuestra, de la Argentina, de que Argentina no es parte del problema, y los números están mostrando otra cosa. Entonces hay dos cuestiones acá para discutir. Primero, desmentirlo desde el punto de vista fáctico de los números. Argentina sí es parte del problema. Podemos discutir absolutamente todo lo que uno quiera sobre responsabilidades históricas, o mayores o menores responsabilidades, y eso está bien, y está, por supuesto que está abierto a la discusión, y hay países que tienen mayores responsabilidades históricas, presentes y futuras, etcétera, pero Argentina no puede mirar para un costado, como Daniela lo dijo muy bien recién. Así que desde ese lugar es una discusión que hay que llevar adelante, por un lado. Pero hay otra cuestión también, a mí me parece que va más allá de las emisiones y del cambio climático per se, que es un conjunto de otras cosas que se suman, que son tan relevantes para la Argentina como las emisiones que genera, ¿no? Entonces hay un sistema energético totalmente concentrado en un par de recursos, nada más, y ahí estamos. Entonces ahí habría que estar pensando si eso es en un momento donde se ve claramente la dependencia o la interdependencia entre países, si a Argentina realmente le conviene seguir jugando un juego del cual, en un juego donde no ponen las reglas, ¿no? El juego de los hidrocarburos, del petróleo a nivel mundial, es un juego en el que Argentina no pone las reglas, por lo tanto se imponen desde otro lugar, con lo cual uno hace pensar algo que a mí me interesa también poner en discusión, que es la soberanía en este caso energética de la Argentina, con una idea de soberanía chauvinista, ¿no? De ese nacionalismo a veces un poco sonso, si se quiere, sino de la soberanía en el sentido más genuino de la palabra, de la capacidad de poder decidir, ¿no? En ese sentido. Y Argentina no puede decidir sobre los recursos que nos sostienen como sociedad, los recursos energéticos que nos sostienen como sociedad. No podemos decidir porque no tenemos los capitales para explotar los recursos, ni gas ni petróleo, y les sumo ni nuclear ni represas hidroeléctricas, no tenemos las tecnologías para hacerlo tampoco. Entonces hay que poner en discusión eso. Entonces tenemos un combo que es los números duros del cambio climático, la necesidad imperiosa de ser partícipe de la solución de esa problemática,
y otros condimentos que hacen necesario revisar lo que estamos haciendo. Me das pie para hacerte 85 preguntas más. Vos decías que somos parte del problema, también sentimos el problema, ¿no? Daniela nos mencionaba los impactos en crecimiento que estamos sintiendo, olas de calor, precipitaciones, digamos, hace no mucho, 2018, por eso con todas las consecuencias que hasta el día de hoy estamos sintiendo por esa crisis económica, después financiera, y podríamos seguir. Ahora, vos planteás que estamos jugando un juego en el cual no podemos poner las reglas. La transición, y ya volcándonos también en parte de las soluciones que podemos aportar desde nuestro país, ¿nosotros podemos poner las reglas de esa transición? ¿Podemos empezar a cambiar este juego? Bueno, está buenísima la pregunta. Primero, con respecto al comentario anterior, totalmente de acuerdo. Nosotros somos víctimas del cambio climático, como lo son todos los países del planeta. Y somos victimarios también, a nuestra escala, a nuestra forma, y con nuestras cosas somos las dos cosas, ¿no? Somos víctimas y victimarios, y no podemos mirar para un costado, por eso, y porque hay una cuestión ética también, ¿no? Que con las generaciones presentes, futuras, las nuestras, las de los países vecinos, bueno, así que eso por un lado. Y respecto al segundo comentario que haces, Pilar, a mí me parece que la transición es, primero, que es posible, porque empiezan a surgir estudios, algunos de los cuales nosotros somos partícipes y lideramos algunos de esos estudios que muestran que hay una transición posible en otra dirección. Hay dos palabras claves que me parece a mí que se asocian a una transición en materia energética, y lo podría extender a una transición en materia de producción de alimentos también, que es la diversificación y la descentralización. Entonces, empezar a transitar caminos que te empiecen a diversificar los recursos que vos utilizás, así de sencillo, ¿no? Toda nuestra energía depende de tres cosas: combustibles fósiles, un poquito de energía nuclear y un poquito de energía hidroeléctrica. Es, digamos, si se lo mira, digamos, nadie en su vida personal hace eso, nadie apuesta solamente a una cosa para poder vivir. Bueno, nosotros como país sí. Bueno, así que empezar a diversificar por un lado y empezar a descentralizar por un montón de cuestiones. Primero, para que haya más actores dentro del país que puedan jugar el juego, digamos, que puedan poder decidir a su vez a nivel de comunidad qué es lo que quieren, cómo quieren hacerlo. Es una transición compleja, difícil, por supuesto, pero lo que uno percibe es que se puede empezar a dar los primeros pasos hacia ese lado. Y lo que se está viendo es que los pasos que se dan van en el sentido de profundizar el modelo actual, el modelo energético actual, de más profundización, de expansión de la frontera hidrocarburífera, de combustible fósil, expansión de toda esa infraestructura, ¿no? Y eso te embarca. El sector es un sector de muy largo plazo, todos lo sabemos, ¿no? Cualquier infraestructura es por lo menos por medio siglo, que la vas a tener ahí, que la tenés que amortizar y tenés que darle uso. Y entonces uno piensa hacia dónde vamos, ¿no? Porque, digamos, cualquier gasoducto de este que está en discusión ahora, que empezó a construirse, eso implica 50, 60, 70 años que vas a estar embarcado en el mismo sistema que hasta ahora. Entonces, eso es lo que uno quiere poner en discusión, lo que tenemos que discutir. Es ese tipo de cosas. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, que la pregunta de hacia dónde estamos yendo, si hablamos de los planes y las cosas escritas y presentadas por el gobierno nacional, sería la carbono neutralidad 2050. Esa es supuestamente la meta de llegada a mitad de siglo, según las promesas hechas, los papeles firmados y los acuerdos internacionales en los que Argentina forma parte. Y hay algo en esto que decís que, porque es así, las decisiones que hoy tomamos nos van a llevar o no en esa trayectoria. Ahora, ¿qué necesitamos para que esta transición sea posible? Porque, digamos, hoy Argentina está apostando muy fuerte a Vaca Muerta, está apostando muy fuerte al offshore, está apostando muy fuerte a seguir sosteniendo la matriz tal como está hoy, con una expansión
muy limitada de los recursos renovables, aun cuando el potencial argentino de recursos renovables es extraordinario, digamos, y no es una exageración que Argentina podría liderar en materia energética renovable a nivel internacional, con eólica, con solar, con todos los recursos que hay en este territorio para poder estar a la vanguardia de la transición energética. Digamos, ¿es posible con las decisiones que hoy se están tomando llegar a la carbono neutralidad, digamos, limitar la temperatura a este 1.5 que nos plantea el Acuerdo de París y que tanto refleja el Climate Transparency Report? ¿O... Bueno, la respuesta es que Argentina vaya a llegar a la carbono neutralidad con las medidas actuales, no es posible, porque son incompatibles, ¿no? Está claro. O sea, Argentina no va a poder ser carbono neutral si sigue explotando y usando combustibles fósiles. Bueno, eso se cae de Maduro, o sea, no es posible. O sea, ¿por qué se plantea? Bueno, porque hay hay mucha negligencia por un lado, pero hay un interés de confundir, la gente no está enterada, no está en la agenda, entonces alguien puede decir, sí, somos carbonos neutrales, se da vuelta y festeja la construcción de un nuevo gasoducto, la misma persona en el mismo acto, ¿no? Público, hace ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es incompatible. Las medidas actuales son incompatibles con la carbono neutralidad de la Argentina. Ahora, si vos decías, ¿es posible empezar la transición? Mirá, yo creo que sí, hay medidas, y no es que yo creo, hay un conjunto de gente que viene sosteniendo eso. Lo que pasa es que, obviamente, bueno, acá somos 30 conectados, o 35 conectados, no tenemos la posibilidad de llegar a cientos y a millones, a cientos de mil o a millones de personas, y poner en debate esto, pero lo cierto es que la transición podría darse, porque hay recursos que están destinándose de nuevo a continuar con un determinado modelo energético, con una determinada matriz, un determinado sistema, que podrían empezarse a derivar en otro sentido, para apalancar otro tipo de sistema, de modelo, ¿no? El tema, mira, para empezar, tenés todo lo que es la descentralización que yo te había mencionado y la diversificación a partir de lo que se llama generación distribuida, donde los requerimientos son mucho menores tanto en materia financiera como en materia tecnológica. Vos podés empezar a transitar eso mañana, si querés. De hecho, hay algunas provincias que lo están haciendo. Mirá vos cómo es la cosa, pero algunas provincias están desde su lugar visualizando esta cuestión de decir, voy por la posibilidad de generar energía en forma distribuida a nivel residencial, a nivel de pyme, a nivel comunitario, y me empiezo un poco a independizar del yugo que representa la cosa muy concentrada de los grandes capitales, y también a veces del Estado Nacional, que en lugar de ayudar a empoderar, digamos, a las comunidades, te concentra el poder y termina siendo una carga en lugar de contribuir y ayudar. Así que se puede empezar a transitar ese camino. Y los números muestran que una transición rápida, en menos de 5 años, vos podés estar reemplazando, por ejemplo, el 30% de los hidrocarburos que usás ahora, en 5 años. Los números muestran eso. Podrás discutir, en vez de 30, alguien me podrá decir 20, y el otro alguien me podrá decir 40, bueno, es un montón. Y ese montón significa que dejás de, por ejemplo, de comprar gas natural licuado al exterior por ¿cuánto? Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares por año. ¿Qué te parece? Entonces, eso hay que ponerlo en discusión. Esas son las cosas que hay que poner en discusión. Pero bueno, el negocio es enorme, el lobby es muy grande, y lamentablemente la política está asociada a esos lobbies, ¿no? O por lo menos gran parte de la política. Hay que ponerlo en debate, ¿eh? También los beneficios, ¿no? Como vos estás diciendo, ahora que estamos en un contexto de tanta volatilidad internacional en los precios del petróleo, que las tarifas eléctricas se están subiendo en Argentina y en todas partes, digamos, hay crisis en Europa, hay crisis en el norte, hay crisis en el sur, y en estos momentos de tanta crisis es tan importante volver sobre esos lugares que están escapando de la crisis, ¿no? Digamos, hay países como Costa Rica, con una matriz un 98% renovable, que no tuvo ningún tipo de cambio en sus tarifas eléctricas durante este año, a pesar de que estamos a nivel global todos sufriendo las consecuencias, digamos. Cuando hablamos de los costos de la transición, que parecen tan superlativos,
poner también estas variables en discusión, como así también las variables, y redirijo la pregunta hacia vos sobre este tema, de cuánto sale, digamos, cuánto saldría invertir en esta transición, pero redestinando recursos, ¿no? Siempre se piensa en los costos y en cuánta plata más necesitamos. ¿Se podría costear esta transición energética en Argentina, redireccionando, por ejemplo, lo que hoy se destina a los combustibles fósiles y sobre todo los subsidios que van a la producción, digamos, los subsidios que van hacia las petroleras, no que van hacia el consumidor? O sea, yendo específicamente a ese lugar, los subsidios que van a YPF, que van a Shell, que van a ExxonMobil, que van a Chevron, para producir esta energía. Mira, hablando de números de ese tipo, cuando uno ve, y hay algunos análisis hechos a nivel macro, de una transición, ponerle a 2050, ¿no? En escenarios que han sido elaborados para evaluar no solo la factibilidad desde el punto de vista técnico, si podés alcanzar con renovables y otras cuestiones a tener una matriz a 2050 casi nula en emisiones, sino también desde el punto de vista económico, cuando mirás la macro del sistema energético a 2050, lo que ves es que un sistema energético, un alternativo, diversificado, etcétera, como mencionábamos recién, es en el largo plazo más económico que seguir con lo que estamos ahora. A pesar de las incertidumbres que puede haber, porque proyectar a 2050 siempre es difícil, porque hay mucha incertidumbre, ya sabemos. Pero así todo, contemplando incertidumbres, en el largo plazo es más económico. En el cortísimo plazo puede ser más complejo, porque sí necesitas algunas inversiones y demás. Pero también para sostener el sistema actual se necesitan inversiones, porque también el gasoducto que se va a construir necesita inversiones, Vaca Muerta necesita inversiones, el offshore necesita inversiones. Entonces, no es verdad que mantener el sistema actual sea gratuito. Se requiere mucho dinero, y se requiere mucho dinero para sostenerlo, ¿no? Entre 10 y 15 mil millones de dólares que Argentina gasta en subsidios todos los años para sostener este sistema, además de las tarifas que pagamos, y etcétera, ¿no? Así que es en el corto plazo donde me parece que lo que hay que es evaluar bien cómo mover las fichas para poder ir transicionando del sistema actual a uno alternativo. No se hace en un fin de semana, estamos de acuerdo que no se hace en un fin de semana, pero tenés que empezar a mover las fichas en esa dirección. Y eso es, repito, lo que no se ve. Lo que se ve es profundizar más de lo mismo, ¿no? Que ya sabemos hasta dónde nos trajo. O sea, nos trajo hasta acá con muchos problemas, y nos encontramos con una YPF que tiene 100 años y que no tiene la capacidad de sostener sus propios negocios. O sea, que de nuevo nos preguntamos si eso es soberanía o qué es, y si la soberanía genuina no es la capacidad de poder decidir lo que vos querés hacer y contar con inversiones mucho más modestas, con tecnologías que tengan la posibilidad de desarrollarse localmente, o por lo menos en buena parte. Entonces empezás a cambiar absolutamente el juego, ¿no? Y eso lo tenés que empezar a hacer ahora. Te va a llevar 10 años, 20, pero no importa, pero los primeros pasos los tenés que dar. Una última pregunta económica, pero estamos hablando del futuro, de las emisiones, de las decisiones que hay que tomar. Y vuelvo a un gráfico que presentó Daniela, el primero me parece que presentó cuando empezó a hablar del Climate Transparency, en el cual era la evolución de las emisiones a lo largo del tiempo y el desarrollo económico. Un poco para desmitificar, porque parece que solo caen las emisiones de gases de efecto invernadero cuando estamos en crisis, cuando estamos en recesión, cuando la economía no crece, cuando el desarrollo no es posible. ¿Podemos escapar de esta lógica? Porque, digamos, necesariamente, si no, parece que la depresión es la que lleva a la baja en emisiones. ¿Podemos desacoplar emisiones de desarrollo? ¿Se puede pensar en un desarrollo real Sí, sin incrementar más las emisiones? Sí, ahí abrís otra discusión que es súper interesante, ¿no? Que es ya sobre el modelo de desarrollo en sí. Yo creo particularmente, o adhiero a la línea de los que piensan que sí es posible eso, pero también es necesario revisar también nuestro modelo de desarrollo más integral, ¿no?
porque en el largo plazo pensar que las energías renovables van a sostener un modelo de desarrollo infinitamente creciente en lo material, también es complejo. Entonces ahí hay que parar, ¿no? Parar la pelota, repensar muchas cosas ya sobre el modelo de desarrollo, ¿no? ¿A dónde queremos llegar en estos términos? Si se trata de nuevo, ¿no? de un crecimiento exponencial en lo material, ahí va a ser problemático en cualquier caso. Con emisiones, sin emisiones, va a ser siempre problemático. Entonces, ahí creo que te estás metiendo por otro terreno súper interesante, pero que capaz que valga la pena para otra charla. Pero sí es Que posible podríamos estar salirnos... hablando ahora sobre eso. Sí es posible salirnos de las emisiones en gran cantidad, pero en largo plazo tiene que estar acompañado en repensar un poco ya el modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por progreso? ¿Qué es lo que entendemos por, ¿no? ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Qué ideales tenemos como sociedad? ¿No? Y además pensando en que sí hay gente que necesita consumir más, hay otros que consumen de más de manera superflua. Entonces, bueno, todas esas cosas ya, digamos, son parte de un debate que también hay que darse en algún momento. Sí, y repensar y redefinir el desarrollo desde nuestra realidad, desde Argentina, desde el sur. Digamos, hoy estamos en un presente en el que el 51% de los niños viven bajo la línea de la pobreza, y esto también son consecuencias de un modelo que nos trajo hasta acá, digamos, no es resultado de la pandemia, es resultado de un proceso mucho más largo, con lo cual es una pregunta para seguir debatiendo en nuestro momento. No lo voy a continuar porque es larguísimo y es más eh, para empezar a replantear cosas que otra cosa, pero sí que es el momento, y que el Climate Transparency, con todo lo que nos trae y todos los desafíos que nos presenta el cambio climático, quizás un momento, es una crisis, ¿no? Es una oportunidad para empezar a repensarnos. Y estamos hablando mucho de mitigación, y viene una pregunta del público sobre adaptación, así que vayamos para un poco hacia adaptación. Y contanos, Gabriel, ¿qué está haciendo la Argentina en este momento en materia de adaptación? Si solo son obras para minimizar inundaciones o impulsar el riego para mitigar la sequía, por ejemplo, si hay un camino claro o lineamientos más allá de estas cuestiones específicas en el país. Nada, te lo entrego. Sí, bueno, es un tema, es parte, digamos, a ver, la adaptación al cambio climático es una necesidad urgente, pero también es parte de cómo entender el desarrollo, ¿no? Justamente, ¿no? Construir sobre humedales es parte de cómo entender el desarrollo, ¿no? Para decirlo. Pero yendo a la pregunta concreta que hacían en el chat, Argentina en materia de adaptación tiene algún tipo de planificación, se puede encontrar en algunos organismos oficiales algunos planes y algunas medidas en términos de alertas tempranas para algunas cosas, pero la implementación en el terreno no ocurre, y no ocurre por varias cuestiones. Una, porque no está claro por dónde empezar, no hay financiamiento para hacerlo, y se deja librado a lo que se suele llamar adaptación espontánea, ¿no? Que es, a ver, lo que ocurrió en Mendoza con el agua, ¿no? Se juntan los productores de vinos y un poco sí, con ayuda hasta donde podía la provincia, el gobierno provincial, se organizan y replantean un esquema para el manejo del agua o de la poca agua que les va quedando en la provincia para regar viñedos, etc. Pero es una adaptación espontánea que surge del propio afectado, ¿no? Entonces, o de los propios afectados en ese caso. Y así van surgiendo cosas y la adaptación va generándose de esa manera, ¿no? Que es el nombre que se le da a una generación así espontánea, reactiva, que emprenden los propios afectados. Y de nuevo, a nivel nacional, en algunas provincias hay algunos estudios, pero nunca se sale de ahí. También es cierto, y no pretendo justificar, que hay un nivel de incertidumbre muy grande en muchos casos sobre cómo se van a dar esos impactos, y a veces no es tan sencillo abordarlo, ¿no?
hay otros casos que no, que son muy obvios lo que está pasando y las tendencias a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, la crecida, la suba del nivel del mar, que se está comiendo las costas de la provincia de Buenos Aires y se seguirá comiendo las costas hacia el sur. Y ahí está muy claro, sin embargo, digamos, el poder inmobiliario, ¿no?, de las empresas inmobiliarias es enorme y se sigue construyendo donde no hay que construir y demás, ¿no? Y la política asociada detrás de eso, entonces se hace muy, muy complejo. Así que nada, la respuesta no es muy alentadora en esa materia, simplemente estoy narrando lo que uno puede ver de lo que ocurre en esa materia a nivel país. Voy con otra pregunta que nos acercan desde la audiencia. Es un poco larga, así que estén conmigo. Pero este fin de semana salió una nota en McKinsey sobre la intensidad de las emisiones de vaca muerta, mencionando los datos de la intensidad de carbono del petróleo de 15,8 kilogramos de dióxido de carbono por barril de petróleo equivalente BOE, donde destaca que se encuentra entre las intensidades de carbono más baja para las operaciones de petróleo y gas en todo el mundo. La pregunta para vos, Gabriel, sería ¿cuán fiables son estos datos? Y hay datos que sirvan para refutar esta afirmación. Es muy interesante. Sí, no, yo no tengo ese dato, no sé, Daniela, si vos tenés ese dato, yo no lo tengo. Lo cierto es que dos cosas. Primero, ¿quién es McKinsey? ¿No? McKinsey es un representante del establishment económico, incluido el establishment petrolero mundial, así que sabemos a quién responde McKinsey. Eso para empezar. No me quiero poner conspirativo, paranoico con esas cosas, pero bueno, es así. McKinsey es una consultora que responde al establishment económico mundial, en particular al petróleo. Así que ahí va, eso para empezar. Y segundo, que sí quiero decir, en términos un poco más filosóficos, si querés, es que si la discusión para resolver el cambio climático, si la discusión va a ser cómo medimos el último gramo de dióxido de carbono que emitimos al planeta, si esa va a ser la discusión, estamos perdidos. Si la discusión es a ver qué metodología me permite medir si yo emito 1 kilo más acá o medio kilo menos allá, y entonces le gano al otro país, entonces me va... Si esa va a ser la discusión, estamos mal. Pero yo entiendo que es la discusión que se da incluso en la Convención de Cambio Climático, ¿no?, en el IPCC y las metodologías, a ver si el último centímetro de metanos o de lo que sea sale, no sale. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, si vaca muerta es 15 toneladas o 14,5, no vamos a cambiar el mundo. Sí, yo quería agregar algo. Tampoco leí la nota, pero a veces hay que tener cuidado cuando uno lee este tipo de información, porque no queda bien claro si se refiere a las emisiones en la producción de estos hidrocarburos o las emisiones que se tendrían en el uso de estos, que son dos cosas diferentes, y se puede tratar de hacer un poco más, o sea, de reducir como las emisiones en la producción, por mejoras en los procesos, de las denominadas emisiones fugitivas, pero una vez que quemamos la tonelada de carbono, de petróleo, las emisiones son las mismas, si el petróleo sea de Río Gallego, de Vaca Muerta, del offshore. Entonces, bueno, eso, solo resaltar eso, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se lee la información a ver a qué se refiere. Nos está quedando poco tiempo, así que tengo dos últimas preguntas. Bueno, dos si llegamos con las dos, pero no puedo dejar pasar, sobre todo por los temas que estamos conversando. En una semana está empezando la cumbre de cambio climático en Sharm el Sheikh, la COP27. ¿Con qué va a la Argentina la COP27? ¿Qué podemos esperar de nuestro país? ¿Podemos esperar una estrategia de largo plazo presentada, por ejemplo? O no. No sé, Pilar, no sé si finalmente van a presentar la estrategia de largo plazo, porque
porque en todo caso será una estrategia a largo plazo absolutamente inconsulta, porque, digamos, hasta donde uno sabe, le tocó participar en eso, la estrategia que se empezó a desarrollar el año pasado, que con un proceso, digamos, perfectible, pero en definitiva abierto a la discusión, etcétera, con muchas instancias por lo menos de discusión durante 2021, esa estrategia no prosperó, había llegado a elaborarse un borrador antes de la COP de Glasgow del año pasado, y este año, no sé si se trabajó o no, pero en todo caso no hubo instancias de participación de ningún actor, digamos, en todo caso por fuera de algún organismo oficial. Así que no sé si habrá estrategia o no, esperemos que no, porque debería tener esas etapas de consulta, por lo menos, de participación más que de consulta, porque no es lo mismo, ¿no? Y después, respecto a lo otro que va a presentar la Argentina, hay ahí algún plan nacional, que es el que manda la ley, que se estuvo trabajando durante este año, bueno, ya venía trabajándose desde el año pasado, pero bueno, este año se aceleró un poquito la marcha de eso, y se va a estar presentando. El problema de los planes esos es que solamente te muestran aquellas medidas que, digamos, intentan o algún tipo de adaptación en algún impacto, o algún tipo de medida de mitigación en algún sector, o sectores. Lo que no muestran es la continuidad de la política hidrocarburífera de Argentina. O sea, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático no cuenta nada sobre la exploración offshore de petróleo. Entonces, ahí es un poco problemático, digamos. La inconsistencia de Argentina a nivel internacional es proverbial, diría alguien por ahí. Así que no sé qué va a hacer Argentina en la COP este año. Y hablando de inconsistencia y hablando de largo plazo, para el último minuto de debate, una pregunta que requeriría de un par de meses para poder explorarla en profundidad, pero que también nos acercan de las personas que están conectadas con nosotras. ¿Qué pasa con el debate en torno al gas como combustible de transición? Clave para la Argentina y clave para la COP27. Sí, bueno, son expresiones que en realidad esconden varias cosas, ¿no? Como, viste que hay otra expresión por ahí que dice, no, la seguridad alimentaria, entonces uno, viste, se suma, porque claro, ¿quién se va a oponer a la seguridad alimentaria? Pero detrás de la seguridad alimentaria, viste, te desembocan con la soja transgénica, con el trigo transgénico, con los paquetes tecnológicos, el glifosato y 800 millones más de agroquímicos, etcétera. Entonces, y un modelo productivo, todo por la seguridad alimentaria, ¿no? Pero sabemos que, por lo menos en Argentina, soja no comemos. Con el tema del combustible de transición, el gas como combustible de transición, no digo que sea igual, pero lo que digo es la idea de instalar algo y hacer creer que es imprescindible. Mira, cualquier transición va a seguir requiriendo de combustibles fósiles por muchos años. Es más, te diría por lo menos por un par de décadas. Cuando uno elabora escenarios, cosa que con Daniela, que está aquí, venimos trabajando en los últimos años, pero no solo nosotros, hay algunos otros grupos de trabajo que también lo vienen haciendo en Argentina. Cualquiera sea el escenario, el más radical en cuanto a transformación, ponerle hacia energías renovables, aún el más radical, requiere de combustibles fósiles. No terminás de salir de tu horno, de tu termotanque o de tu hornalla a gas natural de un día para el otro. No ocurre eso, ni va a ocurrir. Entonces, naturalmente el gas natural y los derivados del petróleo van a seguir siendo parte de esa transición. Lo que ocurre, la diferencia es si vos expandís tu infraestructura. Porque entonces si vos agregás infraestructura para la expansión de esos combustibles fósiles, entonces ya no estás pensando en una transición. Lo que estás pensando, volvemos al comienzo de la conversación, lo que estás pensando es en profundizar el modelo. Porque de nuevo, vos decís, voy a un gasoducto, pero el gas como transición, no, porque el gasoducto está planeado para que se use durante 70 años. ¿Qué transición larga? 70 años. Entonces, no es así como que hay que plantearlo. El gas como transición se va a dar naturalmente, pero expandir la infraestructura
para la explotación, transformación y uso de esos combustibles fósiles es otra cosa, es no pensar en una transición, sino la profundización del sistema energético actual. Y con esto ya, y perdón Cata, te entregamos de nuevo el micrófono con 2 minutos para las 6. Muchas gracias Gabriel y muchas gracias Daniela. No, gracias Pilar. No, excelente, gracias. Y cerramos con un tema que abre muchas puertas, digamos, y que nos da el pie para quizás seguir esta conversación en futuras instancias. Así que de seguro vamos a seguir teniendo más eventos y espacios por el estilo, sobre todo para discutir más en profundidad, digamos, políticas, sobre todo del sector energético, así que estén atentos a los eventos que vamos a estar teniendo en FARN. Y bueno, nada, primero que nada agradecerles a Daniela, a Gabriela, a Pilar por participar en el webinar de hoy. Les recordamos que pueden acceder al informe por la página de FARN, el link está en el chat. Y bueno, agradecerles a ustedes que nos acompañaron hasta acá, un lunes por la tarde, de bastante frío acá en Capital Federal al menos. Así que bueno, esperamos que tengan una buena semana y muchísimas gracias por sumarse en esta instancia.